buen día, mis estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a darle continuidad a la temática que dejamos pendiente en el aula. Como ustedes recuerdan, nos quedamos viendo el tema de desarrollo, subdesarrollo y algunos subtemas que son, o que están, mejor dicho, vinculados con este tema. Lo último que nos quedamos viendo, si usted lo recuerda, es el hambre en el mundo. En esta clase del colegio nos quedamos en ese subtema y para hacer la realimentación pues ustedes tienen una actividad de repaso en Padlet, así que en la hoja de indicaciones tienen el link y la contraseña para entrar a este muro interactivo y responder a las 3 preguntas que están ahí. Además, vea qué compañeros también ya participaron y aporte a 3 de ellos en sus intervenciones. Espero con ansia sus aportes. Recuerden que deben hacerlo antes del jueves 26 de marzo a la 1 de la tarde. Vamos a continuar con el subtema la deuda externa en los países del sur, pero para poder entender esta deuda externa hay que saber qué significa este término. Y según algunas definiciones, encontramos que la deuda externa es la suma de todas las deudas que un país tiene con entidades extranjeras, por eso su nombre externa. ¿Por qué? Porque está sujeto a agentes que están fuera de las fronteras de ese país y se compone de una deuda pública y una deuda privada. La deuda pública es contraída por el Estado, todos aquellos préstamos que los gobiernos hacen para invertir, por ejemplo, en infraestructura, en el sistema de salud, educación, etcétera, etcétera, y una deuda privada que es contraída por aquellas empresas o personas particulares que necesitan de capital y que lo hacen a través de préstamos internacionales. La deuda externa con respecto a otros países comúnmente se da a través de organismos financieros, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Cualquiera de estas dos instituciones es el intermediario para hacer las diferentes transferencias económicas, es decir, no se hacen de gobierno a gobierno directamente, ni mucho menos en efectivo, sino que se buscan que estas transacciones se hagan a través de una institución bancaria a nivel internacional o con de índole internacional, ¿verdad? Ahora sí, veamos la deuda en los países del sur, la deuda externa en los países del sur. Tenemos 2 perspectivas para esta deuda, y es que la primera es la perspectiva a partir de los países ricos. Los países ricos o más desarrollados e industrializados son los que hacen los préstamos o los aportes o las contribuciones a los países pobres. Los países ricos se encargan de explotar la materia prima y la mano de obra en aquellos países que aún se encuentran en el subdesarrollo y son quienes producen además y exportan productos hacia países pobres o desarrollados. Después de haberle quitado su materia prima, comprado, digámoslo así, a precios sumamente bajos, producen, transforman esa materia prima y luego la exportan a los países pobres vendiéndola a precios elevadísimos. Los países pobres, por otro lado, pues tienen un sistema diferente, que ellos compran esos productos manufacturados, compran alimentos y esta misma compra hace que los países pobres sigan endeudándose con los países industrializados o con los países desarrollados. Las importaciones en estos países, o sea, los menos desarrollados o los que aún no están desarrollados, son generalmente muy caras, lo que les decía, venden su materia prima a precios baratos y luego importan a precios caros. Esta deuda externa tiene algunas causas. Realmente las causas son diversas, pero nosotros vamos a abordar únicamente las 4 que están en el libro de texto, en la página 69. Algunas de estas causas son que los políticos en los países no desarrollados se encargan de recibir dinero de préstamos, los invierten en armas o en objetos innecesarios para el desarrollo del país y no en lo que realmente necesitan para sacar adelante a su nación. Otra de las causas es el despilfarro del gobierno. La corrupción y el abuso de autoridad hacen que los gobiernos de los países no desarrollados pues
despilfarren, ¿verdad? O malgasten, mejor dicho, aquella ayuda que viene del exterior. Y esto no permite que sean inversiones para el desarrollo de todos, sino para beneficio de pocos. Entonces, la mayoría de la población pues sigue estando en condiciones precarias y de pobreza. Hay un intercambio desigual que contribuye al endeudamiento de los países no industrializados. Los productos por los que obtienen ingresos los países no desarrollados son las materias primas. Esos precios de las materias primas que los países pobres venden, pues generalmente se mantienen o bajan, mientras que al transformarlos y comprárselos de regreso ya transformados a los países desarrollados, pues el precio sigue siendo alto y esos precios van subiendo y subiendo y subiendo. Esto contribuye pues al intercambio desigual y al endeudamiento de los países no industrializados. Y por último, cada vez que el dólar cambia su valor, también suben los intereses que deben pagar los países endeudados. Y eso es algo que El Salvador llevamos ventaja por tener la misma moneda en la que se hacen los préstamos y en la que se hacen la mayoría de transacciones o las transacciones de índole internacional. ¿Cuáles son las consecuencias de la deuda externa? Toda acción tiene su reacción y dentro de estas reacciones o consecuencias de la deuda externa tenemos la reducción de gasto en algunos ámbitos sociales como lo son salud y educación. Además, las empresas locales quiebran frente a las multinacionales. Cuando las empresas locales no pueden competir con las multinacionales extranjeras, se ven obligadas a cerrar y a frenar su producción. Se reduce la inversión extranjera debido a la inestabilidad económica que estos países tienen. Hay una explotación indiscriminada de recursos naturales en estos países que ocasionan un daño ambiental. Obviamente, pues tienen que extraer la mayor cantidad de materia prima para poderla vender y esto de una manera u otra repercute en el medio ambiente. Otra de las consecuencias es que la agricultura se especializa en el monocultivo. No hay una diversificación de los productos agrícolas para poder exportar. Hay una pobreza generalizada que se ve agravada en muchos de estos países por los conflictos bélicos y por catástrofes naturales. Gran ejemplo, Haití, que ha sido azotado por diferentes fenómenos naturales y no ha podido pues volver a resurgir. Y la emigración a países desarrollados, especialmente la emigración de personas jóvenes que deciden salir de sus países para buscar un mejor futuro fuera de sus fronteras. Relacionado a esto está la última consecuencia, que es la fuga de cerebro o la emigración de profesionales y personas capacitadas. Buscan mejorar y salir adelante fuera del país y quedan los menos capacitados a nivel intelectual muchas veces dentro de estas naciones, lo que se va rezagando o lo que se va transformando en pues un retraso, ¿verdad? En los adelantos tecnológicos, por ejemplo, en los adelantos científicos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del mundo subdesarrollado podemos encontrar una gran diversidad. Ya veíamos en las clases anteriores que dentro de los países subdesarrollados pues existen niveles de subdesarrollados que realmente van alcanzando poco a poco el desarrollo económico y países que definitivamente están a años luz de poder encontrar un camino o una vía para poder llegar al desarrollo. Y podemos hablar de dos grandes extremos de estos países subdesarrollados. Pero antes de hablar de estos países, entendamos que entre 1980 y 1990 el Producto Interno Bruto en algunas zonas de Asia creció, surgiendo así los gigantes asiáticos. Algunas zonas del país, como el Medio Oriente y el norte de África, América Latina y el Caribe y la África subsahariana, no corrieron con esa misma suerte de algunos países asiáticos. Entonces, podemos encontrar dos extremos de estos países subdesarrollados a raíz de esto. Los países menos aventajados o menos adelantados y
los nuevos países industriales. Los países menos adelantados, o PMA, son países de la llamada África Negra, en su mayoría, o países que pertenecen al nuevo cuarto mundo. Y los países, o los nuevos países industriales, pues son 9, en los que encontramos China, India, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Malasia, Brasil, Chile y México en la parte de América Latina. Como decimos, esos son dos extremos. Los demás se encuentran como en el punto medio, ¿verdad? La mayoría de países del tercer mundo están en el punto medio, pero estos son los dos grandes extremos del subdesarrollo. Los PMA son principalmente Etiopía, Bangladesh, Nepal, Mozambique, Myanmar, Tanzania, Sudán y Yemen, con una tasa de alfabetización de adultos menor al 20%. Y los nuevos países industriales NPI son los 9 países que mencionamos en 2 diapositivas anteriores, y estos países han presentado un crecimiento muy rápido en los últimos años. Los principales son 9 y son el reverso más claro de los PMA en la realidad mundial. Algunos factores, por ejemplo en Corea del Sur y Taiwán, que han permitido el desarrollo de estos países son la agricultura dinámica, la disponibilidad amplia de capital extranjero y un estado intervencionista a nivel financiero. Además, para superar el subdesarrollo en todo el mundo, hay varias formas de lograrlo según los economistas Bayreuth y Zunkel, como controlar la expansión demográfica, fortalecer la agricultura a través de la diversificación de productos e invirtiendo en la tecnología, ¿verdad? Proteger el mercado nacional sobre el internacional, favorecer la industrialización dentro de cada país, fortalecer la integración económica entre naciones de la misma región, hacer frente al problema de la deuda externa y evaluar nuevas formas de ayuda económica internacional que no sean precisamente préstamos con grandes tasas de intereses. En los países, para entender el desarrollo que tienen, utilizamos algo que se llama índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano tiene ciertos indicadores y la ONU ha establecido 3 indicadores principales, que son la salud, la educación y la riqueza. Por ahí encontramos que la salud está relacionada con los servicios médicos. Además, se evalúa si en los países se aumenta o no la esperanza de vida que tiene una persona al nacer. La educación es evaluado a partir de la matrícula básica y la tasa de alfabetización de la población adulta. Y la riqueza se mide a través del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, todo el Producto Interno Bruto dividido entre la población del país. En El Salvador tenemos estos índices hasta el 2012 según las Naciones Unidas, y es que se ha ampliado la cobertura a través de programas solidarios de salud, servicios de 24 horas y salud comunal, y la esperanza de vida va de los 66 a los 72 años y medio. La educación salvadoreña tiene una escolaridad actualmente entre los 8.7 a 12 años, y para 1990 estaba entre los 3 y 7 años, lo que se supone que se ha ido ampliando o ha ido aumentando. Y la economía, el ingreso per cápita o por persona ascendió en los últimos años de 3.600 a 5.919. Algo que cabe recalcar es que, aunque estas cifras se ven bastante positivas, muchas veces no se ven reflejadas en la realidad. Y aunque hay mayores inversión en salud y educación, no cubre las necesidades que tiene el país, ¿verdad? Detrás de millones de salvadoreños y salvadoreñas, pues hay una alta tasa de pobreza que a veces no puede verse, ¿verdad? Por lo tanto, aunque el panorama se ve optimista, pues todavía falta mucho por hacer. Aquí está la actividad que tienen que hacer. Al terminar, esta es la siguiente actividad que deben hacer en su cuaderno. Y finalmente, pues los invito a que estén pendientes del aula virtual que tendremos el día viernes 27 de marzo.
Muchísimas gracias por su atención y contáctenme ante cualquier inquietud o pregunta.